Se adelantaba Pepe hoy que se conocieron los fallos acerca del caso Marita Verón, y a propósito de este tema, hace algunos días estuvimos charlando con Sibila Camps. Es escritora, periodista, trabajó mucho tiempo en el grupo Clarín con la cobertura de siniestros en muchos lugares del mundo, y Sibila Camps estuvo en el Consejo Municipal porque vino a presentar La Red, la trama oculta del caso Marita Verón. Esto tiene que ver con una investigación periodística que hizo no solamente en la provincia de Tucumán, sino también en otros lugares del país. Sibila nos cuenta un poco cuál fue ese recorrido periodístico para llegar a escribir La Red, reitero, la trama oculta del caso Marita Verón. La escuchamos. Sibila, cuando hablamos de la trama oculta del caso Marita Verón, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué nos perdimos? Estamos hablando de la red de complicidades y de connivencia con poder político, en el poder judicial, tanto de Tucumán como de La Rioja, con las fuerzas de seguridad, o sea, la policía de Tucumán, la policía de La Rioja, y distintas situaciones que han permitido, primero, que Marita Verón fuera secuestrada, segundo, que fuera explotada sexualmente y trasladada, tercero, que no fuera encontrada, cuarto, que pasaran 10 años antes que se realizara el juicio, y finalmente que después hubiera una sentencia absolutoria. Pero esa trama se va armando a partir de un montón, o por lo menos yo busqué explicarla a través de distintos contextos que lo van mostrando. Uno es el de la justicia penal de Tucumán, que realmente, no sé otros fueros, pero la penal deja mucho que desear, salvo algunas excepciones. Otra tiene que ver con las fuerzas de seguridad, otra tiene que ver con la matriz de miedo que tiene la provincia de Tucumán, por lo cual hubo varias personas que fueron testigos del secuestro de Marita y ninguna se animó a hablar. Y después incluso desaparecieron. No sabemos, por ejemplo, uno de los testigos que lo fueron a buscar y todo, y no sabemos si se fue por su cuenta o si lo secuestraron y lo mataron o qué. ¿Pero hay complicidad con el poder político de la provincia e incluso de la nación? Esto sí lo hubo. No, de la nación no, la nación no tuvo nada que ver en esto, fue un caso local. En ese momento cuando es secuestrada Marita Verón, en el año 2012, estaba Julio Miranda como gobernador y él tenía su subsecretario de Seguridad, que era el comisario Julio Díaz. Tenía una relación muy, muy cercana con el clan de los Ale, especialmente con Rubén Ale, con la Chancha Ale, y con María Jesús Rivero. María Jesús Rivero estuvo sentada en el banquillo, fue absuelta, pero por falta de pruebas. Para mí hubo pruebas que no quedaron bien registradas en las actas de las audiencias. Para mí sí las hubo las pruebas, porque las he escuchado. Entonces, en ese momento sí hubo un poder político que fue que apañó todo eso, porque además apañaba una policía y algunos jefes policiales que hicieron lo imposible y lo lograron para desviar la investigación. ¿En qué momento te diste cuenta que había una historia para escribir? Un libro, por ejemplo. En la tercera audiencia, cuando piden declarar las dos acusadas de Tucumán, María Jesús Rivero, que había sido pareja de la Chancha Ale, y Daniela Milheim. Entonces empezaron a hablar y a contar cosas que yo había investigado para mi libro anterior, para El Sheriff, Vida y Leyenda del Malevo Ferreira. Hablaban del Malevo Ferreira, las torturas del Malevo Ferreira, hablaban de enfrentamientos con los Gardelitos, hablaban de cosas que yo ya había investigado, y ahí me di cuenta de que tenía que reponer esos contextos para que se pudiera entender todo esto, porque si no, era nada más que contar la parte superficial, hacer un dibujo y no darle el volumen que tenía que tener esto. Ahí ya desde el principio del juicio me di cuenta que tenía un libro, entonces fui tomando apuntes y viviendo Tucumán y conviviendo, en Tucumán, incluso encontrándome con chicas y travestis en situación de prostitución, con tres chicas que se habían instalado por su propia cuenta, que no tenían ningún fiolo detrás, a participar o ver también, vivir la ciudad de Tucumán y la provincia de Tucumán en manifestaciones de otros temas también, como para conocía ya muy bien la sociedad tucumana y todo, porque
he estado muchas veces en Tucumán y haciendo notas de muy distinto tipo, y más la investigación del sheriff, más otras veces que estuve paseando. Entonces eso me permitió también poder reconstruir todos esos contextos.